Mi nombre es Ana Silvia Quintero de Portillo, estudio la materia de ética en la docencia de la matemática y este día les voy a hablar sobre la naturaleza de la virtud ética y las acciones voluntarias e involuntarias. La naturaleza de la virtud ética. En este tema vamos a hablar sobre las virtudes éticas, cuáles son los elementos que la hacen definirse en realidad como una virtud y con cuáles elementos decimos que las acciones que se realicen no son virtudes. La virtud ética, un modo de ser de la recta acción. Decimos que existen dos clases de virtud. La dianoética, que se genera y se desarrolla mediante la enseñanza, y la ética, que surge de la costumbre. Ninguna de las virtudes éticas se produce en nosotros por naturaleza. Esto quiere decir que ninguno de nosotros trae los principios éticos desde que nace, sino que se van desarrollando a medida que vamos practicando las acciones referentes a estas virtudes en la vida diaria. Además de todas las disposiciones naturales, adquirimos primero la capacidad y luego ejercemos las actividades. Este es el caso, por ejemplo, de los sentidos, que desde que nacemos ya traemos los ojos y los oídos para poder ver y oír. Pero en el caso de las virtudes éticas no traemos un órgano o un sentido que nos haga ir desarrollando estas virtudes. Los modos de ser surgen de las operaciones semejantes. Si una persona quiere ser justa, entonces debe de practicar operaciones con referente a la justicia para poder llegar a decir al final que esta persona tiene la virtud de la justicia. La recta acción y la moderación. Se observa que está en la naturaleza de las cosas el destruirse por defecto o por exceso. Tenemos tres niveles. Tenemos el nivel por moderación, que es el nivel medio, que es una virtud, y también tenemos que se pueden practicar por exceso o por defecto. Debemos de buscar siempre la moderación para poder decir que es una virtud, ya que ni el exceso ni el defecto se considera que sean acciones buenas. La virtud referida a los placeres y dolores. La virtud moral se relaciona con los placeres y dolores, pues hacemos lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien a causa del dolor. Como persona, sabemos que es más fácil hacer las cosas malas ya que causan placer y nos apartamos de las cosas buenas porque generalmente requieren de algún tipo de sacrificio. Entonces, como personas no queremos sufrir, sino que queremos solamente hacer las cosas que nos diviertan y en las que nos sintamos bien. La virtud se refiere a placeres y dolores que crece por las mismas acciones que la produce y es destrozada si no actúa de la misma manera y que se ejercita en las mismas cosas que le dieron origen. Por ejemplo, si yo quiero ser una persona generosa, entonces para que esa virtud crezca, yo debo de hacer acciones generosas. Entonces, yo voy a ser una persona generosa, pero si hago las cosas contrarias, entonces voy a destruir esa virtud. Así que no puedo llegar a ser generosa si no ejercito mediante actividades que me lleven a ese fin. Según Platón, debemos realizar las actividades para llegar a esa virtud, para podernos alegrar y dolernos como es debido, pues en esto radica la buena educación. Esto quiere decir que una persona educada desde el inicio, desde que está pequeña, sabe cómo comportarse en un momento adecuado. Por ejemplo, es una virtud, por ejemplo, estar en un funeral y acompañar a las personas en su tristeza y no estar ahí riéndose o contando chistes, por ejemplo, cuando no es el momento adecuado. Naturaleza de las acciones de acuerdo con la virtud. Las acciones de acuerdo con las virtudes no están hechas justa o sobriamente si ellas mismas son de cierta manera, sino si también el que las hace está en cierta disposición al hacerlas. Es decir, en primer lugar, si sabe lo que hace, luego si las elige y las elige por ellas mismas, y en tercer lugar, si las hace con firmeza e inquebrantablemente. En este caso, lo que queremos decir es que si alguien es generoso, entonces en realidad es generoso si lo hace por hacer un bien, pero si lo hace porque quiere quedar bien ante las otras personas o porque quiere que piensen que él es una buena persona, entonces ya en realidad
no es generoso, sino que aquí lo que importa es si elige hacerlo, por hacer un bien a la otra persona y además con firmeza. O sea, quiere decir que lo va a hacer siempre, no a veces va a ser generoso y a veces no lo va a hacer. Realizando acciones justas y moderadas se hace uno justo y moderado respectivamente, y sin hacerlas nadie podría llegar a ser bueno. Eso quiere decir que las virtudes hay que practicarlas. Si uno quiere ser justo, pues entonces debe practicar acciones en la vida diaria que sean justas y practicar la justicia. Para ser moderado hay que tener una medida en la manera en que se disfrutan las cosas buenas. No debe ser una manera exagerada ni tampoco dejar de disfrutar, porque tampoco se trata de eso, sino de hacer las cosas en la justa medida. La virtud como modo de ser. Al alma le suceden tres cosas: pasiones, facultades y modos de ser. Las pasiones es todo lo que va acompañado de placer o dolor. Las facultades son las capacidades en virtud de las cuales se dice que estamos afectados por estas pasiones. Y el modo de ser es aquello en virtud de lo cual nos comportamos bien o mal respecto de las pasiones. Por ejemplo, una pasión podría ser la cólera. Una facultad es la capacidad que tenemos como persona de sentir cólera. Y el modo de ser es aquello que nos hace poder comportarnos con respecto a esa pasión. Por ejemplo, alguien con cólera podría manejarla bien controlándose. Y alguien puede ser que la maneje mal de manera que la situación se pueda salir de control. Entonces, si las virtudes no son pasiones ni son facultades, eso quiere decir que nos resta que las virtudes tienen que ser modos de ser. Naturaleza del modo de ser. La virtud del hombre será también el modo de ser por el cual el hombre se hace bueno y por el cual realiza bien su función. Eso quiere decir que un hombre que tenga una virtud determinada, entonces eso es lo que define su modo de ser. Por ejemplo, si una persona es amable, esa es su virtud y todos sabemos que esa es su forma de ser. Esa persona es amable. Entonces, en cuanto ella practica la amabilidad, ahí va también realizando bien su función de ser amable. La virtud es un término medio, o al menos tiende al medio. Además, se puede errar de muchas maneras, pero acertar solo es posible de una. La virtud no la podemos tratar como algo extremo, porque si ya nos vamos a los extremos, eso se llaman vicios. Y para obrar de manera correcta solo hay una manera, solo la manera correcta. En cambio, para obrar mal hay muchas formas. Entonces, una persona que quiere obrar bien solamente tiene un camino, que es de hacer bien las cosas como se deben. No toda acción ni toda pasión admiten el término medio. Hay acciones que de ninguna manera que se hagan se pueden ver como buenas. Por ejemplo, asesinar a una persona. No hay un nivel en que se pueda decir que asesinarla de una manera es una virtud. Eso no existe. Entonces, hay acciones en que no están relacionadas con una virtud. Simplemente son acciones que son malas. Ejemplos de virtudes como término medio entre un exceso y un defecto. Acá tenemos algunos ejemplos de virtudes que son los términos medios, que por ejemplo en este caso sería el valor, la moderación, la liberalidad, esplendidez, magnanimidad, apacibilidad, veracidad, gracia y amabilidad. Y también tenemos los términos por exceso y los términos por defecto. Entonces tenemos que los términos por exceso y defecto son vicios. En este caso, por ejemplo, a la virtud del valor, el exceso sería la audacia y el defecto sería el miedo. Y la persona audaz se llama temerario y la persona que tiene miedo se llama cobarde. Entonces, acá tenemos varios ejemplos en los cuales sabemos qué es lo correcto, que sería la virtud, y sabemos también cuáles son los dos extremos en los que no estaríamos en lo correcto. Oposición de virtudes y vicios. Tres son las disposiciones y de ellas dos son vicios, el que es por exceso y el que es por defecto, y la virtud, que es la del término medio, y todas se oponen entre sí de cierta manera. Esto quiere decir que la virtud se opone
al exceso y al defecto. Y sobre todo el exceso y el defecto se oponen mutuamente ya que la distancia entre ellos aún es mayor. Aquello a que en cierto modo estamos más inclinados por naturaleza parece contrario al medio. Somos atraídos naturalmente más hacia los placeres y por eso con más facilidad nos dejamos llevar por el desenfreno que por la austeridad. Eso quiere decir que si tenemos la virtud en medio, como personas siempre somos atraídos hacia lo que está más lejos de la virtud, ya sea hacia el exceso o hacia el defecto. Entonces, naturalmente, como personas, nos atraemos hacia lo que sea más placentero o lo que sea más fácil. Reglas prácticas para alcanzar el término medio. La primera regla es, ya que la virtud es término medio entre dos vicios, una es por exceso y la otra por defecto, es la virtud es apuntar al término medio. De acuerdo con eso, el que apunta hacia lo medio debe de apartarse a lo más opuesto. Entonces, eso quiere decir que en la virtud que queremos practicar debemos identificar cuál de los dos extremos está más opuesto y debemos de alejarnos de ello. Y también debemos tomar en consideración aquellas cosas hacia las que somos más inclinados. Como personas debemos conocernos y debemos saber hacia dónde nuestra forma de ser se inclina. Entonces debemos de tirar de nosotros mismos en sentido contrario para apartarnos de eso que nos aleja del término medio. Vamos a hablar ahora sobre las acciones voluntarias e involuntarias. Las acciones podría ser que en un momento se vea que son buenas, pero también debemos de determinar que la forma en que fueron realizadas o el fin en que fueron pensadas tiene mucho que ver para definir si son parte de una virtud o no lo son. Por eso debemos de comprender qué significa lo que es ser voluntario y ser involuntario. Para comenzar, vamos a ver la responsabilidad moral, qué es un acto voluntario y qué es un acto involuntario. Dado que la virtud se refiere a pasiones y acciones, y que mientras las voluntarias son objeto de alabanza o reproche, las involuntarias lo son de indulgencia y a veces de compasión. Esto quiere decir que cuando uno realiza una acción sabiendo lo que está haciendo, sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias, tal vez sabiendo que va a dañar a alguien, entonces esto tiene que ser una causa de reproche si la acción que se realizó es mala. Si yo realizo una acción buena, cuando sé que voy a beneficiar a las demás personas, lo he analizado, lo he hecho de manera planificada y es bueno, entonces eso es merecedor de alabanza. Hay otro tipo de acciones en las que podrían realizarse, por ejemplo, de manera coaccionada por alguien o de manera ignorante. Entonces, puede ser de que, aunque el resultado sea malo, otras personas piensen de que la persona no tuvo la culpa, entonces que se puede perdonar el error y a veces hasta puede ser causa de compasión o lástima. Cosas involuntarias son las que se hacen por fuerza o por ignorancia. Es forzoso aquello cuyo principio es externo sin que el hombre forzado intervenga en nada. Esto, por ejemplo, puede darse en el caso de que alguien tenga poder sobre la otra persona y lo obligue a hacer algo. Por ejemplo, un padre que manda a su hijo a comprar licor a la tienda. Entonces es una mala acción, pero no, en realidad es una acción involuntaria porque lo está haciendo a la fuerza, porque su padre tiene poder sobre él. Podría ser también por ignorancia, alguien que hace las cosas porque no conoce las consecuencias que pueden suceder con la acción que está realizando. Lo voluntario es aquello cuyo principio está en el mismo agente que conoce las circunstancias concretas en las que radica la acción. Eso quiere decir que una acción voluntaria es cuando yo hago algo de manera consciente, yo conozco las circunstancias en las que estoy haciendo las cosas, sé cuáles son las consecuencias que puede provocar mis actos y lo hago, entonces decido hacerlo. No está bien decir que son involuntarias las cosas que se hacen por coraje o apetito. Ya dijimos que lo involuntario es lo que se hace de manera a la fuerza o por ignorancia.
Entonces, por ejemplo, una persona se ve involucrada en un pleito, digamos. Entonces, la persona golpea al otro. Si lo golpea, no puede decir que fue algo involuntario. En realidad fue voluntario porque la persona, nadie la obligó a hacerlo. Y también sabe que si golpea al otro va a tener consecuencias. Entonces no puede decirse que porque hizo algo malo por una cuestión de que estaba enojado, es algo involuntario. Es algo voluntario, solo que no lo pensó bien. Entonces tomó una mala decisión, pero es una acción que fue voluntaria. Es evidente que la elección es algo voluntario. Vamos a ver acá. El tema es la naturaleza de la elección. Entonces, como sabemos, una elección es algo voluntario. Así que ahí en la elección se ve implicada un proceso anterior de análisis, ¿verdad? Entonces, si elegimos algo, eso significa que es porque ya lo analizamos y porque lo queremos hacer. La elección no es un apetito, un impulso, un deseo o una opinión. Un apetito o un impulso es algo que no se piensa, sino que es algo que se realiza así de una manera sin analizar las cosas, entonces eso no es una elección. Los deseos se refieren a un fin, a llegar a un fin, y la elección no se refiere a un fin, sino que se refiere a las acciones que podemos realizar antes de llegar al fin. Tampoco es una opinión, porque la opinión se refiere a manifestar lo que yo pienso, por ejemplo, de una situación, y puede ser de que yo ni siquiera conozca mucho, ¿verdad? Y mi opinión no sea muy valedera, pero yo puedo dar mi opinión, entonces no tiene nada que ver con una elección. La elección va acompañada de razón y reflexión, y hasta su mismo nombre parece sugerir que es algo elegido antes que otras cosas. Entonces, como decía antes, para tomar una elección debe de haber una razón por cuál hacerlo. Entonces hay un análisis de la situación, hay una reflexión, que por qué lo voy a hacer, que si debo hacerlo, que si es mejor hacerlo o no hacerlo, y luego se toma una decisión. Entonces se elige lo que se va a hacer. La deliberación. El objeto de la deliberación es aquello sobre lo que deliberaría un hombre de sano juicio. No vamos a considerar que una persona que esté loca o que un borracho va a hacer una buena deliberación. En ese caso, pues no sería eso, porque no está actuando de manera sana. Y entonces tendría que ser una persona que tenga su mentalidad con su sano juicio, para poder decir que lo que la persona ha pensado es una deliberación. Deliberamos sobre lo que está en nuestro poder y es realizable. Nosotros diariamente estamos tomando decisiones, entonces, pero decidimos sobre lo que podemos cambiar, sobre las acciones que podemos realizar. No podemos estar deliberando sobre cosas en las que no tenemos nada que ver o que no las podemos cambiar. Pero no deliberamos sobre los fines, sino sobre los medios que conducen a los fines. No estamos pensando, por ejemplo, un maestro no está pensando si le va a enseñar o no el alumno, porque ya sabemos que el fin es enseñarle. Entonces, sobre lo que delibera es sobre los medios que va a conducir a los fines. Él delibera cómo le va a enseñar al alumno. Entonces, ahí toma decisiones importantes respecto a cómo él va a dirigir el proceso de enseñanza de sus alumnos. El objeto de la deliberación es el mismo que el de la elección, porque para poder elegir normalmente debemos deliberar antes. Entonces estamos pensando en la misma situación y estamos utilizando los dos procesos de manera conjunta para poder llegar a una elección. Objeto de la voluntad. La voluntad tiene por objeto un fin, y según el pensamiento de algunos puede ser ya sea el bien. Pero si decimos que es el bien, entonces el objeto deseado por un hombre que no elige el bien no sería objeto de la voluntad, porque por voluntad podemos hacer cosas buenas y podemos hacer cosas malas. Entonces no solamente la voluntad tiene por objeto el bien, sino que en ese caso, si un hombre hace algo malo, no podemos decir que es un bien, en realidad es un mal. Entonces no nos podemos limitar a decir que el objeto es el bien. Y por otra parte dice que podría ser el bien aparente, pero el bien aparente es algo
personal, digamos, porque no hay, las cosas no todos las vemos de la misma manera, sino que cada quien la mira según su pensamiento y según lo que le parezca. Entonces, si estas consecuencias no nos satisfacen, deberíamos entonces decir que el objeto de la voluntad es el bien tomado de un modo absoluto y de acuerdo con la verdad, mientras que para cada persona es lo que le aparece como tal. Así, para el hombre bueno, el objeto de la voluntad es el verdadero bien y para el malo cualquier cosa. Entonces podríamos decir que el objeto de la voluntad es como una combinación de las dos, del bien y del bien aparente. Pero el bien no tomado para la persona buena, el bien es el bien verdadero, o sea, la verdad y de manera absoluta. Quiere decir que no es algo relativo, sino que sencillamente lo que es en realidad. Y para las personas malas, entonces el objeto de la voluntad puede ser cualquier cosa, porque ya dijimos que el bien solo se puede hacer de una manera y el mal se puede hacer de cualquier forma. Entonces el malo, el objeto de su voluntad puede ser lo que él decida hacer con la situación. La virtud y el vicio son voluntarios. El objeto de la voluntad es el fin, mientras que de la deliberación y la elección lo son los medios para el fin. Entonces ya lo habíamos dicho antes que el objeto de la voluntad es a lo que queremos llegar, mientras que de la deliberación y la elección son las acciones que vamos a realizar para llegar a lo que queremos llegar, o sea, al fin. Tanto la virtud como el vicio están en nuestro poder. Si yo tengo en mi poder hacer mal las cosas, también está en mi poder hacerlas bien. Entonces, de nuestra voluntad depende si queremos elegir una virtud o si queremos elegir un vicio, si queremos ser buenos o queremos ser malos. Si las virtudes son voluntarias, también los vicios lo serán. Entonces, si yo elijo un vicio, yo también tenía la posibilidad de elegir una virtud. Entonces, en conclusión, esto está en la decisión de cada uno. Examen acerca de varias virtudes. Vamos a hablar acerca de la valentía. La valentía es un término medio en relación con las cosas que inspiran confianza o temor y en las situaciones establecidas y elige y soporta el peligro porque es honroso hacerlo así y vergonzoso no hacerlo. Tememos a los males, por eso también se define el miedo como la expectación de un mal. Ser valiente no significa que no le vamos a tener miedo a nada. Hay muchos males, por ejemplo, la pobreza, la injusticia, la muerte, a lo que todos le tenemos miedo, que por no tenerle miedo a esas cosas, la persona no va a ser valiente. Eso no significa. Ser valiente significa que hay que enfrentar las cosas en la medida razonable y en la medida que debe ser. Entonces, a enfrentar las cosas o no enfrentarlas es una medida de valentía. Continuación del examen sobre la valentía. Vamos a hablar sobre la cobardía y la temeridad. El valiente temerá, pero como se debe y como la razón lo permita a la vista de lo que es noble, pues este es el fin de la virtud. Entonces, la cuestión es que frente a una situación donde hay que ser valiente, la persona debe de hacer las acciones como las debe ser y con una razón, no solamente hacerlas para que piensen que es valiente o para que piensen que es mejor que los otros, sino que con el fin de hacer algo bueno, porque el fin de la virtud es llegar a ser algo bueno, ser una persona buena. De los que se exceden, el que se excede en audacia respecto de las cosas temibles se llama temerario, y el que se excede en el temor es cobarde, pues teme lo que no se debe y como no debe. Entonces acá tenemos dos acciones o dos formas de ser que son exageradas, ¿verdad? Hacer demasiada acción de valentía al punto en que puede llegar a tener consecuencias y o a no hacer nada. Entonces, a tenerle miedo a todo y a no avanzar en ningún aspecto porque le tiene miedo. Entonces, la persona cobarde no avanza en su vida porque no hace nada. El cobarde es un desesperanzado, pues lo teme todo. Contrario es el caso del valiente, pues la audacia es la característica de un hombre esperanzado. Una persona que tiene motivación en la vida y tiene objetivos, entonces trata de hacer bien las cosas y tiene que en muchas ocasiones debe ser valiente
y aventurarse a hacer algunas cosas que lo van a poder llevar a salir adelante. En cambio, una persona cobarde es alguien que no tiene motivación para salir adelante, que probablemente ya no le interese vivir. Entonces esa persona no hace nada y se queda ahí y nunca va a lograr llegar a cumplir algo bueno en la vida ni a ser una buena persona porque no está haciendo las actividades necesarias para poder llegar a ser una persona valiente. El cobarde, el temerario y el valiente entonces están en relación con las mismas cosas, pero se comportan de diferente manera frente a ellas. Entonces por eso decimos que una virtud es una forma de ser, porque ante la misma situación, un cobarde no hace nada y se esconde. El temerario hace acciones exageradas que puede ser que no tengan un buen resultado. En cambio, el valiente, haciendo las cosas de manera moderada, puede llegar a tener unos buenos resultados. Diferentes formas de valor. Una forma es el valor cívico. Los ciudadanos se exponen a los peligros para evitar los castigos establecidos por las leyes o los reproches o para obtener honores. Hay lugares en los que la valentía es premiada y puede ser que hasta les den una medalla y tengan un honor público por haber hecho alguna acción que se considere valiente. La valentía más natural parece ser la inspirada por el coraje, cuando se le añaden elección y finalidad. Hay situaciones en las que las personas puede ser que normalmente no manifiesten valentía, pero en ese momento, debido a una situación, ellas demuestran una actitud valiente. Por ejemplo, alguien que es asaltado, la persona en el momento reacciona y se defiende. Entonces, ella en ese momento de manera rápida hace la elección de defenderse con la finalidad de que no le roben sus cosas. Entonces, pero el coraje es como un impulso que se le da para que esa virtud de la valentía pues se observe, ¿verdad? En ese momento. Los hombres sufren cuando están irritados y se alegran cuando se vengan, pero los que luchan por estas causas son combativos y no valerosos, porque luchan no por una causa noble y según la razón se lo dicta, sino por apasionamiento. Entonces, una persona que actúa, digamos, que hace acciones que aparentemente son valientes, pero que lo hace por venganza, eso no es una virtud, sino que es un vicio, porque no lo está haciendo con la finalidad de ser una persona buena, sino de dañar a otros. Los animosos tampoco son valientes, pues muestran coraje frente a los peligros por haber vencido muchas veces y a muchos. Son intrépidos, pero por creer que son los más fuertes y que no les pasará nada. Podría ser el caso de los niños grandes que molestan a los niños pequeños. Ellos siempre les va bien porque están siempre molestando a los demás y no les pasa nada. Entonces ellos lo que les gusta es que los demás piensen que son los más fuertes y piensan que nunca les va a pasar nada. El hombre valiente suele no tener temor y mostrarse más imperturbable en los peligros repentinos que en los previsibles, pues las acciones previsibles pueden decidirse por cálculo y razonamiento, pero las súbitas se deciden según el carácter. En el caso de cuando se da una situación repentina, ahí es cuando se observa si la persona es valiente o no es, porque si hay una situación en la que la persona se pudo, digamos, pensar qué iba a hacer, se organizó, preparó, entonces puede ser que no sea un valiente, sino que solamente está preparado para el momento. En cambio, una persona realmente valiente, como su forma de ser es así, de manera natural, entonces reacciona con valentía ante cualquier situación, aunque sea algo inesperado. Los ignorantes del peligro parecen también valientes y no están lejos de los animosos, quienes resisten durante algún tiempo, mientras que los que van engañados huyen cuando saben o sospechan que las circunstancias son otras. Hay personas que están en situaciones de peligro, pero como no saben, aparentemente se ven tranquilas y uno podría pensar que son valientes, pero en realidad ellos no están conscientes de la situación en la que están. Pero al darse cuenta de la realidad salen huyendo porque no está en esa situación por la virtud de enfrentar la situación, sino que están ahí simplemente porque no lo saben. Relación del valor con el placer y el dolor. El valor tiene relación con la confianza y el temor, pero no se refiere a ambos de la misma manera, sino más bien a las cosas que inspiran temor.
Una persona valiente es la que enfrenta el temor. Entonces, aunque tenga relación también con la confianza, la persona valiente se relaciona más cuando enfrenta situaciones de temor que cuando enfrenta situaciones de confianza. Con todo parecer que al fin de la valentía es agradable, aunque queda oscurecido por lo que le rodea. Puede ser de que al final de la acción de la valentía haya hasta premios, por ejemplo, las personas que practican deporte. Al final de tanto esfuerzo, ellos pueden recibir un premio, por ejemplo, una medalla o una felicitación pública, pero todo lo que les rodea a ese logro que han recibido en ese momento podría ser que no sea muy bonito. Por ejemplo, el proceso de entrenamiento, la dieta que han tenido que pasar, tal vez algunas cuestiones médicas. Entonces, ahí hay implícito una gran cantidad de cosas que tuvieron ellos que abstenerse y quizás de algunas situaciones dolorosas también. La moderación. La moderación es un término medio respecto de los placeres y tendría por objeto los placeres corporales, pero tampoco todos de ellos. La moderación se refiere a disfrutar de una manera intermedia los placeres y sobre todo los placeres del cuerpo. Dice que no todos de ellos porque hay placeres que no dañan, aunque se disfruten mucho. Por ejemplo, observar una obra de arte. Una persona la puede disfrutar poco, mucho o nada, ¿verdad? Pero en realidad eso no afecta, no es algo que lo aleje de una virtud. También la moderación y la intemperancia están en relación con otros placeres, sobre todo el del tacto y el del gusto, tanto en la comida como en la bebida y en los placeres sexuales. Así pues, el más común de los sentidos es el que define el desenfreno y con razón se le censura porque lo poseemos, no en cuanto a hombres, sino en cuanto a animales. El complacerse con estas cosas y amarlas sobre medida es propio de la bestia. Sabemos que la glotonería no es una virtud, entonces en ese caso debe de existir una moderación a alimentarse en la medida en que el cuerpo lo necesita y para mantenerlo saludable. No es por comer solamente porque tenemos la comida o por tener el placer de comer, sino por alimentar el cuerpo. Entonces por eso menciona que estos placeres están relacionados con los animales porque un animal que tenga comida en abundancia se la va a comer para aprovechar que la tiene sin pensar si después le va a hacer daño o si en ese momento está bien para su salud o no está bien. Entonces por eso comparan ese tipo de acciones con los animales. Hemos llegado al fin de esta presentación. Espero que el contenido haya sido de su agrado.